De lo que estamos hablando, entonces, haciendo un rápido repaso, es que nosotros administramos la creación de Dios. Pero antes de pensar en administrar, hablamos de conceptos que tienen que quedar firmes, tienen que quedar clavados en nosotros. Dios es el dueño de todo. ¿Por qué era dueño de todo Dios? Porque Él creó. Muy bien. ¿Y por qué más? Porque compró. Qué loco, ¿no? Usted hágase de cuenta que usted hizo una silla. Y usted es dueño de la silla porque la hizo. Pero le robaron la silla. Y la llevaron a un remate. Y usted fue al remate y la compró. Y es dueño otra vez de la silla. 2 veces dueño es Dios de la creación y del hombre. Porque al hombre lo rescató. Lo compró. El hombre estaba esclavizado por el pecado en forma voluntaria, ¿se acuerdan? No es que vino el pecado y... No, nosotros fuimos atrás del pecado, tranquilo. Y Él nos compró por medio de... por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esta frase que hemos cantado tanto y que tanto se ha repetido, ese fue el precio por nuestro pecado. Él nos tuvo que comprar pagando en la cruz. Ese fue el precio. Muy bien. Entonces ahora ya hice una introducción para los que no habían estado en los anteriores 2 mensajes. Esto es una serie de mensajes que estamos teniendo, de lo que estamos llamando mayordomía integral del creyente. Una vez que nosotros comprendemos, a la luz de la Biblia, que Dios es el dueño de todo, no queda nada para nosotros. Porque Dios es dueño de todo. Dios es dueño de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras posesiones, de nuestros talentos, de nuestros dones. Es dueño de todo. Pero Él nos entrega su propiedad para que nosotros administremos adecuadamente, sabiamente. Entonces, en los 2 mensajes anteriores hemos venido viendo esto. Pero hoy vamos a entrar en un punto un poco más álgido, o delicado, o sensible, que es el que yo creo que ustedes estaban esperando cuando yo dije que íbamos a hablar de mayordomía. Ofrendas y diezmos. Está bravo hablar de este tema, porque hoy hay muchos abusos, demasiados abusos. Es una locura. Hay gente que se está haciendo multimillonaria con este tema, manipulando a la gente y malversando lo que la gente de corazón entrega. Pero hoy vamos a hablar a la luz de la Biblia cómo debe ser realizado esto. Básicamente nosotros tenemos que entender que por medio de la ofrenda y el diezmo estamos entregando un acto de gratitud, ¿sí? Gratitud. Para que exista una buena administración o mayordomía de lo que el Señor nos ha entregado, es parte los diezmos y la ofrenda de esa mayordomía. Vamos a intentar hoy ver el propósito de los diezmos y la ofrenda. ¿Está bien? Vamos a tratar de ver el propósito. Ahora, yo entiendo que puedan surgir preguntas en cuanto a esto. Por ejemplo, ¿por qué es necesario que el pueblo de Dios le devuelva a Dios? Algunos se puede estar preguntando eso. Pero si me dio, ¿para qué me está pidiendo que le devuelva? ¿Por qué quiere Dios que le demos nuestros bienes? Bueno, en primera instancia porque no son nuestros bienes, son sus bienes. Y esto lo repito constantemente para que se fije esta idea. Así que vamos a comenzar con esto, pero antes de comenzar a ir a la Biblia, vamos a ver definiciones. Alguien que me diga lo que es el diezmo. La 10ª parte de nuestros ingresos. Ok. ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Vos crees que es de la ganancia? Ok. El diezmo, efectivamente, es la 10ª parte, pero de todo lo que tenemos. Evidentemente, se ha ido transformando esto en cuanto a lo que ganamos. Por ejemplo, a usted le regalan una caja de caramelo. Entonces usted, todo antiguo testamentario, dice, el 10% de los caramelos son de Dios. Porque a mí me regalaron, es algo que yo gané. Entonces le llevo los 10 caramelos. Si eran 100 caramelos, le llevo 10 al Señor. En realidad los 100 caramelos son del Señor. Volvemos al punto. Todo es de Dios y Él me lo da para que yo lo administre.
Dice que los fariseos pesaban el comino y entregaban el 10% del comino al templo. ¿Ustedes se ven pesando comino? Porque si van a pesar comino, van a tener que pesar orégano, adobo, ajo, perejil, pimentón. Va a pasar todo el día pesando. La primera referencia al diezmo que tenemos es cuando Abraham libera a Lot. Lot había sido prisionero y Abraham se va con su gente a liberarlo. Cuando le libera, era costumbre en la batalla, el que ganaba se llevaba los bienes del que perdía, el botín de guerra. Cuando va en el camino de regreso a su casa, Abraham se encuentra con Melquisedec. No vamos a hablar hoy de Melquisedec porque yo hasta hoy sigo estudiando a Melquisedec. Pero Melquisedec es la primera referencia a un sacerdote que encontramos en la Biblia. La primera referencia a alguien que de parte de Dios ministra o sirve al pueblo. Él es Melquisedec. Y Abraham le entrega el 10% del botín de guerra. En esta práctica encontramos lo que dice Jairo. Él le dio el 10% de lo que había ganado. Abraham lo hace de corazón. No había una ley escrita en cuanto a esto. No existía eso. Abraham sintió que él tenía que agradecerle a Dios y entrega la 10ª parte de aquello que había obtenido en batalla. Luego sí viene la ley. Vamos a estar leyendo Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Allí está escrita la ley y allí aparece el diezmo como una práctica regular. O sea, Dios les estaba exigiendo a los hebreos que entregaran la 10ª parte de sus bienes en reconocimiento por lo que Dios había hecho en sus vidas. Esto está en la ley, está escrito. Entonces los hebreos cada año iban y entregaban. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Jesús anuló el diezmo? ¿Alguien tiene idea? No, Jesús no anuló el diezmo. Jesús cuestiona a los fariseos la actitud que tienen al diezmar. Jesús corrige a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos creían que una vez entregado el 10%, ellos podían hacer lo que quisieran con el resto. Lo que quisieran, lo que se les ocurriera. Tanto podía ser comprarse 3 caballos nuevos como mandar matar a sus enemigos. Ellos disponían de ese 90% como ellos querían. Y Jesús dice, no es así. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vamos a encontrar el diezmo como la 10ª parte de nuestros bienes. Después vamos a desarrollar un poquito más cómo es este tema hoy en día, pero eso es elementalmente la base. ¿Qué son las ofrendas? ¿Y el diezmo no es algo voluntario que te aparta para Dios? Sí. ¿Pero cuál sería la diferencia entre ofrenda y diezmo? ¿Qué dijeron allá? Donación. ¿Alguien tiene más de la ofrenda? La ofrenda es simplemente lo que uno le da a Dios. Puede ser dinero, puede no ser dinero. Es todo lo que le damos después del 10% o menos del 10%. Si no llega al 10%, es ofrenda. Si pasa el 10%, es ofrenda. Si es el 10%, es diezmo. Es fácil, ¿no? Si es el 10%, es diezmo. Si es menos o más, es ofrenda. Pero como dije, dentro de la ofrenda entra el diezmo. El diezmo también es una ofrenda. Es todo lo que le damos a Dios. Puede ser dinero, puede ser ropa, puede ser alimentos, puede ser ayuda. Vieron que nosotros, las hermanas nos mandan los mensajitos que tal domingo tenemos ¿cómo es las ofrendas? ¿Cómo que se llama? ¿Me olvidé ya? La ofrenda de amor, tenemos la caja de amor allí, ¿sí? Entonces, hay un domingo que traen alimentos no perecederos. Y hay otro domingo que se trae ropa. Y hay otro domingo que se trae la alcancía. Esos son ofrendas. Muchos hermanos aportan de sus bienes para cuestiones específicas de la iglesia. Esos son ofrendas. Y damos gracias a todos los que están ofrendando así, generosamente. Y cuando hablo de generosamente, no hablo de cantidad, generosamente del corazón. Vamos a hablar ahora
de esto, de la gratitud y la generosidad. Si el Señor no hizo nada por nosotros, no va a haber gratitud. Pero el Señor ha hecho mucho por nosotros. Miren si habrá sido generoso el Señor, que hizo todo lo necesario, sin importar el costo, para rescatarnos del pecado, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para volver a ser amigos de Él. Entregó a su único Hijo, porque el pago para rescatarnos era muerte, nuestra muerte. Y Él dispuso que eso no fuera así, y entregó a su Hijo. Eso es generosidad. Entonces, si nosotros hemos entendido esto, hemos aceptado por fe este sacrificio, ¿cómo no vamos a ser agradecidos y generosos? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a estar leyendo la Biblia para ver algunos ejemplos en cuanto a generosidad sin calcular el costo. ¿Sí? Génesis 8, vamos a buscar, y vamos a leer del versículo 18 al 22. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Qué fue lo que pasó antes de que Noé bajara del arca? En el diluvio, ¿qué pasó? Murió toda especie viviente. Dice en el 7, 21 y 22, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo murió. ¿Y Moisés qué hace cuando baja del arca? Edifica un altar. ¿Y arriba del altar qué hace? Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. El holocausto significaba que el animalito moría. Un inconsciente Noé. Un irresponsable Noé. El tipo estaba fuera de sus cabales. Tantos días en el barco, encerrado, que no podía ni mirar para afuera, lo volvió loco. ¿Cómo vas a matar los animales, Noé, si se ahogaron todos en el diluvio? Imagínense un ecologista ahí. Estos que preservan los animales, que cuando quedan solo 4.000 de la especie, lo ponen como animal en extinción y no se puede tocar, ¿no? ¿Y cuántos animales habían en el arca? Vamos a ver un versículo. En el versículo 2 del capítulo 7 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Noé no le preguntó a Dios por qué de algunos animales era solo una pareja y de otros eran 7 parejas. No le preguntó, Dios no le dijo a Noé por qué esa diferencia de cantidades. Pero Noé baja y agradecido porque Dios preservó su vida y la de su familia, sabiendo que Él tiene control de todo, porque Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida. Ofreció un holocausto a Dios en gratitud, en alabanza, en respeto, en reconocimiento de su señorío. ¿Pero se quedó sin animalitos? No. De todo animal limpio habían 7 parejas. Y Él mata en ese holocausto animales limpios. Entonces no se desfinanció el mundo en cuanto a animalitos, pero estableció un acto de gratitud
de alabanza y de reconocimiento a Dios mediante ese holocausto. Lo que parece un disparate, una irresponsabilidad, una exageración de Noé, es gratitud, es reverencia, es respeto, es reconocimiento de Dios por sobre todo, quien da la vida, quien da la muerte. Noé no exageró. Pero me gustaría que fuéramos a otro pasaje. En Lucas capítulo 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ustedes conocen este pasaje. Yo no me quiero extender demasiado en él. Solo destacar un par de detalles. Esta chica fue criticada, esta señora fue criticada por los que estaban allí con Jesús. La señora entra en la casa, dice que era una pecadora, se entiende que era una prostituta, y llega donde estaba Jesús, se va a los pies de Jesús, se sienta en el piso, se recuesta en el piso, y rompe un frasco de alabastro de perfume, muy caro, sobre los pies de Jesús, y los enjuaga con su pelo. Esa imagen la tenemos casi todos. Pero vamos a entender lo siguiente. Era costumbre del pueblo hebreo que cuando se casaba una chica, tenía una dote. O sea, la chica, la mujer, tenía que tener preparado algo para darle a su esposo. En este caso, lo que tenían era un frasco de perfume que el padre le regalaba. Era un frasco, tenía que ser un perfume bueno. Hagan de cuenta que ahora están comprando un Dolce & Gabbana, como es un Givenchy, cosas así, franceses, sí, esos franceses. Un perfume francés, de eso tenía la chica, que probablemente le había regalado su padre, pero su vida probablemente no fue por el camino que su padre pensó. No sabemos si su padre murió, si su familia la abandonó, si ella no pudo casarse y terminó prostituyéndose. Lo único que ella tenía era ese frasco de perfume. Frasco de perfume que si lograba un día casarse, no lo iba a tener. Pero tenía un propósito ese perfume. Y no era estar olorosa para el esposo todas las noches. No, ese frasco, la noche de bodas, ella lo derramaba sobre el esposo. El esposo era ungido y ahora eran uno. Era su Señor, era su cabeza. Entonces fue una locura lo que hizo esta chica. Porque si ella ahora, arrepentida como llegó al Señor, el Señor la perdona. Porque vieron que ahí una de las cosas que se quejan los fariseos es: ¿y cómo le dijo eso de que tus pecados están perdonados?
O sea, le perdonó los pecados. La chica podía comenzar una nueva vida, podía llegar a tener su esposo. Y no iba a tener su perfume para darle a su esposo. Entregó todo lo que tenía, era un disparate lo que había hecho. Pero ¿a quién ungió? No que Cristo fuera su esposo literalmente, pero Cristo es esposo ¿de quién? De la iglesia. Ella hizo lo que la iglesia debía hacer. Es sombra de lo que la iglesia haría con Cristo. Romper ese frasco para ungir a su esposo. Ella hizo lo mejor que podía haber hecho en su vida. Por amor, por gratitud. Ella vino humillada delante de él porque sabía que era el único que podía entender su corazón. Y Jesús no la rechazó, la defendió, le perdonó sus pecados. Ella está sumamente agradecida. Dejó todo lo que tenía a los pies de Jesús. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la ofrenda en los dos pasajes que hemos leído o que hemos visto? De Noé y de la mujer del perfume. La gratitud. La gratitud. El propósito de la ofrenda es demostrar nuestra gratitud. Podríamos decir que en los dos casos hubo desperdicio. Noé mató animalitos que había muy poquito. Y la chica rompió lo único que tenía de valor. Pero en la iglesia cuando se habla de diezmo, ¡ay, me van a tocar el bolsillo! Ellos entendieron que todo viene de Dios y todo va a Dios. ¿Nosotros entendemos esto? Dios es el dueño y el dador de todo. No hay ofrenda que sea demasiado grande. Pero ahora vamos al segundo punto de la ofrenda y de los diezmos. El segundo propósito. Primer propósito, demostrar nuestra gratitud. Segundo propósito, más terrenal, tal vez, es el mantenimiento de la obra cristiana. Parece tan tonto, ¿verdad? Pero a partir de que el pueblo de Dios se comenzó a reunir, evidentemente habían gastos que había que cubrir. En el tiempo del tabernáculo, cuando estaban errantes, cuando el pueblo hebreo estaba errante, hubo que construir ese tabernáculo. Los hebreos habían traído de Egipto un montón de oro y un montón de bronce y de cobre y cosas. Ellos habían traído todo. Ellos tuvieron que dar parte de eso para construir el tabernáculo. Y no le digo luego cuando se construyó el templo de Jerusalén, por medio de Salomón. En la iglesia sucede algo por el estilo. Hay que cubrir casos de necesidad, de salud, de necesidad de alimentos. Hay que cubrir los gastos de luz, de agua, de impuestos, de gas, comprar lo necesario para la infraestructura. Si el pastor tiene que ir a hacer evangelismo, tendríamos que cubrirle el pasaje, el alimento, todo lo que necesite, los libros o las Biblias que vaya a llevar. Cuando hacemos una fiesta de acción de gracias o el Día de la Familia, hay que cubrir gastos. Y el Señor nos da el privilegio de participar de esos gastos mediante las ofrendas. Números 18. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Los levitas eran los descendientes de Leví.
uno de los 12 hijos de Jacob. Cuando ellos llegan a Canaán, a la tierra prometida, se hace el reparto de esa tierra. Pero se había dispuesto por parte de Dios que a todas las otras tribus, ¿sí? a las 10 tribus, son 10 tribus, los hijos de José, Efraín y Manasés, 12. Leví pasa a ser la 13ª tribu que no va a tener tierra, no va a tener heredad, no va a tener herencia. ¿Por qué? Porque ellos van a servir a Dios. Van a dedicar el 100% de su tiempo, de sus talentos, de sus dones, de su familia, a servir a Dios. Porque los hijos de los levitas seguían siendo sacerdotes, cantores, porteros, músicos. Todos eran los que servían a Dios en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Pero Dios no les deja desamparados. En ningún momento los levitas estuvieron desamparados. Ese diezmo que cada judío entregaba, además de llevarlo en gratitud a Dios, era el que sostenía a esta gente. Ellos no tenían un empleo, ellos no tenían campos para arar, para sembrar. Ellos no tenían acciones en una empresa, ni debían tenerlo. No les estaba permitido tener. ¿Por qué? Iban a ser sostenidos por la mano de Dios. ¿Mediante qué? La generosidad y la gratitud del pueblo. Ellos tenían que estar tranquilos. Todo es de Dios. Dios no te va a desamparar. Primer ejemplo entonces que vemos de el propósito de la ofrenda en el Antiguo Testamento. Y rápidamente vamos a 1 Corintios. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí encontramos una regla bíblica que está clara. Está muy clara. Aquel que anuncia el Evangelio, viva del Evangelio. Ustedes no sé si tienen una pequeña idea hoy en día de cuántos pastores y obreros están pasando mal. Yo me quedé asombrado en esta última campaña política, la elección interna esta que hubo, de la cantidad de obreros que me enteré que abandonaron el ministerio para dedicarse a la política. Porque la política sí les da plata, sí les da de comer, el Evangelio no. Es duro, porque quiere decir que hay iglesias, hay comunidades que no están tomando esta regla bíblica en serio. Pablo era una excepción. Él dice allí, ¿cómo es que dice? No hemos usado este derecho, dice en el versículo 12, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Yo entiendo que hay pastores que determinan que la iglesia no les sostenga. Entiendo esto.
Conozco unos cuantos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su forma de sostenerse. Son bivocacionales. Son pastores y son lecheros, o son gerentes de empresa, o son mecánicos. Entonces entienden que pueden sostenerse. Pero no todos son así. Pablo tenía cómo sostenerse. Dice que su profesión era reparar tiendas. En ese momento había mucha producción de tiendas porque el Imperio Romano andaba por todo el mundo en forma migrante, ¿verdad? Necesitaban tiendas. Entonces había mucho trabajo con el tema de las tiendas. Y Pablo, después junto con Apolo y Priscila también, reparaban y hacían tiendas. Tenía su ingreso. Pero el texto bíblico impone una regla acá, que es aquel que anuncia el Evangelio, viva del Evangelio. ¿Y por qué? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? No es porque quiere que los pastores pasen echados para atrás así tranquilo, ¿no? Manso, carretilludo, sin hacer absolutamente nada. No, es porque la obra es de la iglesia. No es ni del pastor, ni de una organización misionera que lo sostiene desde Finlandia, ni de un empresario que tiene puertos y barcos y contenedores y un montón de cosas y le apoya. La obra no es de ellos, la obra es de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe sostener al obrero. En el Antiguo Testamento, Moisés escribe que los levitas debían ser sostenidos entonces. Ellos no iban a tener nada, lo debía sostener el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se le dice lo mismo al pueblo de Dios. Ustedes deben de sostener a sus obreros, a sus pastores, con las necesidades del templo, de quienes les están sirviendo, para que se dediquen a llevar la palabra del Señor. Entonces, el segundo punto de los diezmos y la ofrenda, el segundo propósito, es el mantenimiento de la obra cristiana. Y el tercer punto es la obra de la misericordia. El tercer propósito de las ofrendas y de los diezmos es la misericordia. Levítico 19, versículos 34 y 36 dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, os saqué de Egipto. Dios sabía que en la tierra de Canaán que iba a habitar su pueblo había pobres. Dios sabía que al pueblo de Israel iban a llegar gente de otras naciones viendo su prosperidad, viendo cómo ellos buscaban a Dios, obedecían a Dios y prosperaban. Iban a venir extranjeros en necesidad. Dios sabía esto. Dios también sabía que por el pecado iba a haber sufrimiento, iba a haber muerte, iban a haber pobres, iba a haber hambre. Entonces dispone que su pueblo, no en ocasiones específicas, una sequía o una inundación o un terremoto, no, constantemente tuvieran para hacer misericordia, para ayudar a los que estaban en necesidad, para ayudar al extranjero que venía, como dicen allá en Uruguay, con una mano adelante y una mano atrás, no tiene nada. Él dispuso esto en su palabra. Siempre deben de tener una parte para los pobres y para los extranjeros. Para los pobres siempre debemos de tener algo. Ustedes recuerdan a Ruth y a Noemí, cuando llegan ahí a la tierra de Noemí, ¿de qué se alimentaban ellas? ¿Alguna se acuerda? Exactamente. Estaban en época de cosecha del trigo. Entonces pasaban los hombres con sus, calculo yo, con sus carros tirados por animales donde juntaban el trigo y no rastrillaban lo que caía. La orden era, lo que caía déjenlo, porque hay gente que necesita comer, déjenlo que lo levante. Si están trabajando con ustedes, bien, pero no importa, si vienen de su casa buscando grano, déjenlo que lo levante, no lo recojan. Y Ruth y Noemí se alimentaron en base a eso, ellos se sostuvieron mediante eso.
A la iglesia le corresponde hacer algo con las necesidades. Debemos de tener un permanente sistema de ayuda al necesitado. Debemos de tener un ministerio de misericordia en la iglesia. Las hermanas están haciendo un trabajo espectacular. Estaban teniendo problemas ahora, ¿por qué? Porque la generosidad de los hermanos ha sido tremenda. No tenían cómo almacenar la ropa y los alimentos. Pero ¿ustedes saben a cuánta gente se ha ayudado desde que empezó la pandemia el año pasado? Nosotros con Glaucia hemos ido a más de 100 casas a llevar cosas. Porque yo hice la cuenta el año pasado para hacer el informe. Y ahora la femenil, con Laura a la cabeza, está llevando alimentos para un lado, ropa para el otro. Se está ayudando a personas que tienen necesidad porque se tienen que operar o porque están enfermas y necesitan medicamentos. Y esto debe ser constante. ¿Y de qué se alimenta esto? De las ofrendas, de los diezmos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no tomó en cuenta lo pecadores que nosotros éramos para mostrar su generosidad. Nosotros no debemos tomar en cuenta absolutamente nada que no sea gratitud al Señor, reconocimiento de su señorío, de su autoridad, de que es dueño de todo, absolutamente todo. Un último versículo quiero, Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hoy, María, ¿se acuerda que usted me dijo, el diezmo no es obligatorio? Yo dije, vamos a verlo. ¿Ustedes entienden en todo lo que yo dije que el diezmo es obligatorio? En todo lo que hemos leído. ¿Cuántos entienden en lo que leímos que el diezmo es obligatorio? Muy bien. No, el diezmo no es obligatorio. Perdón, Jorge. El diezmo es voluntario, es del corazón. Porque la obligatoriedad produce en nosotros mezquindad, intenciones dobladas o intenciones no correctas. Y es lo que Jesús le decía a los fariseos. ¿De qué vale que ustedes diezmen así si en su vida hacen lo que ustedes quieren? La ofrenda de la viuda fue resaltada por Dios. ¿Por qué? Nosotros no sabemos cuánto tenía en la casa. Entendemos que ella dio todo lo que tenía. Pero lo que se rescata de la vida fue su corazón, su gratitud al Señor. Hermano, si usted quiere diezmar, aleluya, damos gracias a Dios por su vida. Si usted no quiere diezmar, usted quiere entregar todo lo que tiene, amén. Nadie se puede meter en su bolsillo, ni el pastor, ni yo, ni maestros, nadie. Usted es el que va a responder al Señor de acuerdo a la obra que el Señor hizo en usted. Si el Señor no hizo nada en su vida, usted no va a dar nada. Pero si el Señor hizo, que su ofrenda sea acorde a su gratitud, a su reconocimiento del señorío de Dios por sobre todas las cosas que usted tiene, que no son suyas. Santiago, ¿qué es lo que está diciendo acá? Si viene alguno que está desnudo, alguno que tiene necesidad, que no tiene alimento, y usted le dice, hermano, tranquilo, confía en Dios, Dios te va a ayudar. Vas a ver, anda a tu casa, orá fuerte, ¿sí? Con fe y vas a ver que el Señor te ayuda. Usted es un hipócrita. Usted está haciendo mal, usted está pecando. Si no le dan las cosas que son necesarias
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha lo que usted le dijo? ¿De qué aprovecha? Decirle que vaya y ore. ¿No tengo en mi casa un paquetito de harina? ¿No tengo un poco de aceite? ¿No tengo unos huevos? ¿Unas verduras para darle? La persona está pasando mal. ¡Ahora! La persona necesita un saco ahora, un buzo de lana ahora, un pantalón, unos zapatos. Pero si usted no está dispuesto a hacer esa ofrenda, porque eso es una ofrenda a Dios. Como le decía, pero si ustedes visten a uno que está desnudo, si le dan a alguien que tiene hambre, o si visitan a alguien en la cárcel, todo eso lo hicieron por mí, dice el Señor. Es nuestra forma de ofrendar, es nuestra forma de dar. ¿Nuestra fe está viva o está muerta? ¿Qué es una fe muerta? Una fe inexistente, una fe ficticia, una fantasía. ¿Cómo sabemos si nuestra fe está viva o está muerta? Porque hace cosas. La salvación es por fe. La fe es fundamental. Llegamos a la salvación por fe. Pero si esa fe no hace nada, su fe es una falsedad. Lo dice Santiago acá. Si usted ofrenda de las moneditas que le van quedando en el fondo del bolsillo y va apartando la mano adentro del bolsillo de los billetes, ¿no? Va apartando así, va buscando, o dejó afuera los billetes más chicos, cosa de sacarlos rápido así. Hermano, no lo haga, no hay necesidad. El Señor no necesita eso. El Señor necesita que usted entienda que Él es el dueño de todo eso que usted está escondiendo en su bolsillo. Es de Él. Y Él un día va a pedir cuenta de todo eso, como leíamos el otro día de los talentos. Así que, hermanos, en esta tercera parte, que nos quede claro, o lo más claro posible, y si no estoy a las órdenes, para seguir hablando del tema. Los diezmos y las ofrendas tienen 3 propósitos. Gratitud, es algo externo que hacemos en gratitud al Señor. Segundo propósito, el sostén de la obra del Señor. No porque el Señor necesite que nosotros le demos para que se sostenga, no. De eso que nosotros dimos en gratitud va a ser usado para el sostén. Y tercera cosa, la misericordia. La misericordia debe ser el pan de cada día del Hijo de Dios. ¿Cuánto? El 10% es una idea, es una referencia. Usted quiere poner el 15, quiere poner el 8, ¿y quién le va a venir a controlar? Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Todo lo que hacemos al Señor, hagámoslo de corazón, de gratitud y en reconocimiento a Él.